Bienvenida. Gracias, gracias Conchita, gracias por tu oración. Am, ¿Cómo están? ¿Cómo están todo el mundo? De aquí veo a pocas caritas. Am, Blanquita, la en realidad son pocas caritas, pero yo sé que nos están escuchando, sé que se está grabando, que más tarde lo vamos a poder repasar. Am, pero bueno, ahora les envío un cariñoso saludo, especialmente a Chiapas, porque las conocí, porque estuve con ustedes, porque me las traje en el corazón, en mis oraciones, en mi pensamiento. Y entonces, bueno, pero cada una de ustedes, donde quiera que estén, reciban a nuestros saludos, reciban nuestras bendiciones y, y tengan por seguro que pensamos en ustedes, que pensamos en ustedes y bueno, pedimos por ustedes. Y bueno, en relación a lo que yo he estado haciendo con ustedes, hemos estado viendo algunas mujeres que aparecen en la genealogía del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ver otra más, pero quisiera hacer un repaso breve. El Evangelio de Mateo empieza así. En el capítulo 1, versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Número 2, o versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos. Versículo 3. Judá engendró con Tamar. Y aquí es que nos vamos a detener un poquito. ¿Recuerdan a Tamar? Ella se disfrazó de prostituta porque había creído en la profecía de Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Descendencia. La descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás. A partir de ese momento, todas las mujeres de Israel anhelaron ser la madre de ese descendiente que destruirá a Satanás y sus descendientes. Anhelaron un hijo. Y Tamar, con su disfraz de prostituta, consiguió que su suegro la embarazara. ¿Se acuerdan? Tamar es una mujer que amaba a Dios y esperaba ser la madre del Mesías. Judá, por otra parte, reconoció que Tamar estaba en su derecho de hacer lo que hizo. ¿Recuerdan lo que dijo Judá de ella? En Génesis 38, 26, 27 dice, ella, Tamar, es más justa que yo, pues no le di a mi hijo Sela. Y nunca más tuvo relaciones con ella. Y cuando llegó el momento de que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. Dios no le dio un hijo a Tamar, le dio dos. Y por medio de Fares, ella quedó para toda la eternidad en la genealogía de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Rey Redentor. La genealogía continúa con Fares y me brinco algunos nombres hasta llegar a unos 5 donde dice que Salmón engendró con Rahab a Boaz. ¿Se acuerdan de Rahab? Rahab, le digo yo. Ella sí era prostituta. ¿Y por qué se resalta su nombre en la Biblia? Pues por su fe. Así de simple, por su fe, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pacto entre ella y los espías que había mandado Josué a la ciudad de Jericó? Iban a tomar la ciudad por órdenes de Dios. Iban rumbo a la tierra prometida. Y el pacto empieza con Josué 2:4 cuando dice que ella había escondido ya a los espías. A cambio de esconder a los espías que mandó Josué, ella pidió que a ella y a su familia les perdonaran la vida. Ahora, ¿por qué los ayudó? Ella nos lo dice en Josué 2:9. Dice, yo sé que el Señor, Dios, les ha dado esta tierra. Verso 10 dice, sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar rojo se secara al paso de ustedes, pues el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella era una mujer gentil, pero había escuchado las historias de los israelitas que habían salido de Egipto y que iban rumbo a la tierra prometida. Ella supo que era Dios el que encabezaba a los israelitas en esa misión. Era Dios el que venía al frente. Y también por esa razón, por su fe en el Dios de Israel,
que era un Dios muy diferente a los que Rahab había conocido, a los que todo el pueblo, todo el mundo conocido de entonces sabían cómo eran, caprichosos, volubles, difíciles, había que complacerlos. Ahora Rahab escucha de otro Dios muy diferente. Y por su fe en el Dios de Israel y para toda la eternidad, ella quedó en la genealogía de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que Dios no oculta lo que realmente está pasando, aunque no sea con el estándar que nos gustaría? A mucha gente le gustaría quitar de ahí la palabrita prostituta, pero Dios la deja. Dios nos revela su carácter a través del pueblo de Israel y sus historias. Esas historias las conocemos en la Biblia, el libro que Dios inspiró para darse a conocer con nosotros. Y ahí sabemos que Él bendijo a Rahab, quien no conocía de profecías ni de Mesías, y además era prostituta, y sin embargo, ahí está su nombre en la Biblia, porque para Dios la fe, la confianza en Él es lo más importante para llamarnos suyos, hijas de Dios, hijas, hijos de Dios, la fe. Y miren lo que son las cosas. En la genealogía continuamos. ¿Se acuerdan del hijo de Rahab? Porque así es como ella queda en la genealogía de Jesucristo. Así es como su nombre se escribe en la historia para la eternidad. Pues tuvo un hijo y su hijo se llamó Boaz. En el mismo capítulo 1, el verso 5 dice que Boaz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé. Y otro alto, para repasar brevemente a Ruth. Y Ruth era otra mujer sin las calificaciones necesarias para estar en la descendencia de un rey, pero nuestro rey no es cualquier rey. A él no le incomoda que Ruth haya sido del pueblo equivocado. Era moabita, era extranjera. Y Ruth, viéndose viuda, siguió a su suegra, viuda también, de regreso a su ciudad natal. Y allá Dios les abrió las puertas y se relacionaron con Boaz, que era un hombre de buen nombre y además era rico. Noemí, la suegra, aconseja a Ruth sobre las costumbres de su pueblo y Ruth le propone matrimonio a Boaz. ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, pues Ruth también está en la genealogía de Jesús por su fe en Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu gente será mi gente, tu pueblo será mi pueblo? Eso la convirtió en una mujer de integridad, de respeto. Todos sabían que ella amaba a Dios y amaba a su suegra. Sin embargo, es importante también resaltar el carácter de Boaz. Él actúa influenciado por un amor incondicional a Dios y también a Ruth. Él rescata los derechos y la propiedad de Noemí para su nieto Obed, el hijo de Ruth. Boaz protege, cuida. Boaz nos hace pensar en Jesucristo, de la manera en que también Jesucristo nos rescata a nosotros y nos ofrece ese amor incondicional que vemos en Dios. Se le llama Gesed, amor incondicional, puro, simple, llano. Vuelvo a leer y dice que Boaz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé. Y en 1:7 leemos que Yesé engendró al rey David y con la que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Hemos llegado a la mujer de quien vamos a hablar el día de hoy, Betsabé, la que fue mujer de Urías. Mateo no nos dice su nombre, nos dice de manera lacónica, breve, pero interesante, que Yesé engendró al rey David y con la que fue mujer de Urías, otra vez, el rey David engendró a Salomón. 2 veces David y no nos da el nombre de la mujer de Urías. Encontramos el relato de Betsabé en el Antiguo Testamento. La historia de Betsabé, por otra parte, es muy diferente a la de las otras 3 mujeres. Yo quería que viéramos que cada una de ellas es muy diferente a la otra, pero las 3 tienen algunas cosas en común. Tamar, Rahab y Ruth eran mujeres valientes que amaban a Dios y que se arriesgaron por razones legítimas. Ninguna de ellas era israelita. La otra cosa que tuvieron en común fueron los hombres que las rodeaban. Déjenme decirles esto otra vez. La otra cosa que tuvieron en común Tamar, Rahab y Ruth fueron los hombres que las rodeaban. Los 3 les dieron hijos y aseguraron su lugar en la historia.
Judá reconoció su propio error. Los espías cumplieron su palabra y Rahab se salvó junto con su familia. Y vos, bueno, él está en su propia categoría. Realmente vos nos hace pensar en Jesucristo. ¿Y Betsabé? Ella no. El hombre al que está ligado su nombre no actuó con ella de manera honorable. Tampoco le dio un buen nombre, una buena reputación al nombre de Dios. Al contrario, el rey ignoró los mandamientos de Dios, ignoró su papel de representante de Dios en la tierra, ignoró todos los focos rojos, se portó mal y Betsabé pagó las consecuencias. Curiosamente, el recuerdo del primer estudio bíblico que hice hace ya casi 30 años, ahí les va mi edad, porque yo ya era adulta, muy adulta, de hecho tengo 68 años en este momento, o en octubre, decía algo así, aquel estudio bíblico decía algo así, que era el tiempo de la guerra y David se quedó en su palacio. Así es como yo lo recuerdo. Esas son las palabras que se quedaron en mi memoria en aquel primer estudio bíblico que yo hice. En realidad, Primera de Samuel, capítulo 11, verso 1 dice, al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio en la ciudad de Rahab. Y aquí viene, David se quedó en Jerusalén. Y hacemos un acto. ¿Qué hace David en el palacio mientras sus soldados salen a combatir? Segundo, en tiempo que los reyes salen a la guerra, lo tenían en el calendario. A mí esto no me termina de entrar precisamente en la cabeza, pero así eran las cosas en aquel tiempo, ¿verdad? En la historia de aquella región. Y yo me imagino el clima agradable de la primavera, todo nuevo, todo despierto, y ellos, los hombres, listos para la guerra. Primavera. Ya había pasado el invierno, cuando se habían preparado, se habían curado de sus heridas, habían enterrado a sus muertos, habían descansado con sus mujeres, habían comido y dormido calientitos en sus casas, en sus camas, pero ahora era primavera y allá van a la guerra, todos, menos el rey. El rey se queda en su palacio. Se cree que David tenía alrededor de 50 años cuando sucedieron estos eventos, alrededor de casi 1000 años antes de Jesucristo, es decir, hace unos 3000 años prácticamente. Y entendemos que estaba cansado. Había hecho la guerra por muchos años, había conquistado el territorio para Israel, había solidificado su reinado y quería descansar. Y la pregunta es, ¿y sus soldados no? ¿No querrían ellos también descansar? Pero era el rey. El verso 2, después de que David se quedara en Jerusalén en el tiempo de la guerra, dice que un día, por la tarde, mientras paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Otro acto. Los griegos decían que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y yo lo escuché eso cantidad de veces en mi infancia. Y no andaban muy errados en cuanto al rey David. Ahí estaba él, solo, después de la siesta, sin nadie con quien platicar, porque andaban en la guerra, ¿se acuerdan? Pues ahí estaba él, ocioso y aburrido. Se sube a la azotea, que era prácticamente otra habitación, y era tan grande que podía hasta pasear. Y la vio. Vio a Betsabé. Y ella era, de acuerdo al texto, muy hermosa. ¿Y qué creen que pasó por su cabeza? ¿Habrá dicho, cuidadito mis ojitos lo que ven? Claro que no, claro que no. Quisiera recordarles que Primera de Juan 2:15 dice que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. David lo sabía, pero lo ignoró. El deseo que sintió por Betsabé no provenía de Dios, sino del mundo. Todavía más, siglos antes de esta historia, leemos lo que Job también, lo que dice Job, quien también tenía esposa, perdón,
No lo dice Job 31:14. Dice Job, hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. ¿Cómo podría Dios premiarme por eso? ¿Qué me daría el Todopoderoso en las alturas? ¿Acaso Él no castiga a los malvados? ¿Acaso no hay dolor para los malhechores? ¿Acaso Dios no vigila mis pasos y se fija en todo lo que hago? Y aquí está la regla para los casados y casadas. No voltear a ver con ojos de ya saben qué a otra persona que no sea su pareja. Job identifica la lujuria con maldad y esta maldad es merecedora de castigo. En este punto me gustaría decirles, para los que no conocen la historia, y va a ser muy difícil aquí, yo si estuviera enfrente de ustedes les preguntaría, levanta la mano las que conocen la historia. No les puedo preguntar porque no las veo todas. Bueno, Conchita levantó la mano, sí. También Bianca levantó, no la levantó, pero yo sé que conoce la historia, ¿verdad? La historia de Betsabé es una historia muy conocida, en realidad, pero quisiera hacer una breve reseña de lo que yo he estado escuchando a través de los años de Betsabé y su acto de bañarse después de la hora de la siesta, cuando el rey salió a pasear en su azotea. Hago todo esto porque estamos diciendo que Betsabé salió a bañarse después de la hora de la siesta del rey y luego el rey salió a pasearse por su azotea. Y yo he oído predicaciones donde el pastor culpa directamente a Betsabé de la lujuria de David. Dicen que ella lo incitó, que lo hizo adrede, que se estaba bañando para llamar la atención del rey David. Los que no se atreven a culparla dicen que en realidad no se sabe si ella lo incitó, si lo provocó. El caso es que al menos, perdón, que se dice de ella es que por lo menos tiene una parte de la culpa. Y me gustaría opinar, porque todo el mundo opinamos, ¿verdad? Primero, en relación al baño. Todas las casas de aquella región tenían un patio interno para asuntos privados. Ahí se bañaban. Las mujeres se bañaban obligatoriamente en el rito de la purificación, es decir, que consistía en bañarse después de la menstruación. Era un acto también de higiene. Los israelitas se han identificado, han sido separados, han sido diferentes del resto de los pueblos de toda la humanidad, nos guste o no nos guste muchas de las cosas que ellos hacen o han hecho en la historia, pero una de las cosas que los identifica es su pulcritud. Son un pueblo de gente limpia y las mujeres en aquel tiempo, después de su menstruación, habrían de bañarse, lo que nos indica que a lo mejor no todos los días se bañaban, pero había pueblos que no se bañaban nunca. Entonces, de entre la gente de entonces, ellos eran de lo más limpios. De modo que por lo menos una vez al mes se bañaba Betsabé. No era un acto insólito. No era, de pronto salió ella a bañarse. Ahora, no es como en nuestro tiempo, que la mayoría de las casas tienen regadera. Nosotros vamos, le damos vuelta a la llave y voilà, hay agua. En el tiempo de Betsabé había que acarrear el agua en cántaros. Es muy probable, hermanas, que mientras el rey durmiera, ella carreaba agua para poderse bañar. Ahí está él descansando y ella carreando el agua. Además, una pregunta que me he hecho desde entonces. ¿Ella sabía que el rey se había quedado en su palacio mientras su propio esposo, el esposo de Urías, el esposo de Betsabé, andaba en la guerra? ¿Tenía ella acceso a esa información? ¿Le habría dicho Urías, mi amor, mi vida, me voy a la guerra? El rey se va a quedar porque está muy cansado. Y a partir de ahí, ella empezó a planear el truco del baño. ¿Lo ven posible? ¿Saben la probabilidad de que ella supiera que el rey se quedó en su palacio? Que supiera de la siesta y que después iba a pasear en el terrado viendo a ver qué veía. Es poca en realidad esa probabilidad. Yo no alcanzo a ver cómo lo hizo ella, con lo de preparativos que se necesitaban para dicho baño. ¿Sabría ella que el rey la estaba viendo? Lo más probable es que la ociosidad del rey lo llevó a donde no debía. Ahora, ¿cuáles eran las opciones del rey una vez que la vio? Las mismas que la de los hombres en la actualidad. A los niños les enseñamos la cancioncita, cuidadito mis ojitos lo que ven, y él tenía que haberse dado la vuelta.
Él tenía que haberse ido de ahí. Ella estaba en su casa, haciendo una actividad prácticamente cotidiana, pero le importó más su deseo que la razón y los mandamientos de Dios. Después de verla, en 11:3 dice, al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él. Y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Es decir, se volvió a bañar 2 veces en el mismo día. ¿Qué podemos decir de estos 2 versículos? 1, nos informa cómo se llama, Betsabé. Esta mujer tiene nombre. La mujer de Urías tiene nombre y se llama Betsabé. Y se nos dice que era hija de Elián. Esta mujer tenía padre, tenía familia. Además, estaba casada con Urías, elitita. Cualquier otro hombre, incluso en nuestros días, habría levantado un muro enorme al saber que Elián, el padre de Betsabé, era uno de sus mejores hombres de guerra. El padre de Betsabé andaba en la guerra y el rey que tenía que haberlos encabezado andaba viendo a ver qué veía. Elián era del grupo élite de David. Se menciona en 2 de Samuel 23:34, pero al rey David no le importó. El rey David, si ustedes recuerdan, tenía un grupo de lo que ahora llamamos mercenarios, era su grupo élite, los Marines, los SEALs de la actualidad, lo mejor de lo mejor, lo más entrenado, lo más valiente. Pues el padre de esta mujer era de ese grupo. Y David lo conocía personalmente porque habían andado por muchos años juntos. Era además, Betsabé, la esposa de Urías, otro guerrero notable de David, también mencionado como uno de los grandes 37 valientes de David, junto con su suegro. Se menciona en 2 de Samuel 28:39. El esposo de esta mujer también era un soldado élite, de los más valientes y fieles. Y a David no le importó. En 11:4 dice que David ordenó que la llevaran a su presencia. Y aquí oigo muchas cosas también. Una de ellas es que ella, Betsabé, pudo gritar y se podía haber negado. Auxilio, el rey. El texto dice que el rey ordenó que la llevaran a su presencia. Eso equivale a ir detenida. Ella no tenía opción, no le preguntaron si quería ir, la llevaron. Ahora, gritar, ¿quién la iba a ayudar? Ella estaba indefensa con su marido y su padre en la guerra, estaba rodeada de mujeres, niños, ancianos y los sirvientes del rey. Él era la autoridad. Hermanas, chicas, ¿les ha tocado ver que los que deben defender son los mismos que abusan? Aquellas autoridades que están puestas para que nos defiendan son, sin embargo, los mismos que nos maltratan, nos abusan, se aprovechan, nos extorsionan. Estamos ante un caso así. Realmente estamos ante un caso así. Yo creo que no nada más a ella le pasó. ¿Qué va? Pasa todos los días. Pasa todos los días. Y ustedes lo saben. Particularmente las que están guardaditas. Ustedes lo saben. Y aquí tenemos por lo menos un caso de abuso de autoridad. Betsabé no tenía agencia propia. Ella no estaba en condiciones de negarse. Y por esa misma razón, no estaba en condiciones de consentir. La palabrita actual fue de mutuo consentimiento, es decir, aceptar la relación de manera voluntaria, pues eso, hermanos, ocurre entre iguales. Y él era el rey y ella era una mujer, muy hermosa, pero era una mujer. No tenía voz ni voto en aquella sociedad. El asunto se pone candela, como dicen los caribeños, los cubanos, cuando David se entera que ella quedó embarazada. Ahora sí que tenía un problema, porque el marido iba a saber que no era su hijo. Él andaba en la guerra, ¿se acuerdan? David no. David recurre a varias maniobras para ocultar su pecado y echarle la culpa del embarazo a Urías, elitita. Nada le funciona.
y finalmente lo manda a matar a su soldado élite o elite, dicen los gringos. Ya para entonces estaban enterados los sirvientes que le llevaron a Betsabé y también Joab, el general encargado de poner a Urías al frente de la batalla para que lo mataran. Y también lo sabía Dios. Ahora me gustaría preguntarles, ¿qué creen ustedes que estaba pasando con Betsabé? Estamos hablando de David y Betsabé, que es de la mujer de quien estamos hablando hoy. ¿Qué tanto estarían hablando de ella? Quizá cosas muy parecidas a las que todavía el día de hoy se dicen de ella. Estaba embarazada y no de su marido. Y ahora, viuda. El rey David ya tenía varias esposas y muchos hijos. De hecho, ella fue la última de las esposas. En 11:26 leemos, cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Hizo su duelo. No nos dice más, pero ella hizo su duelo. Era su esposo. Y luego el verso 27 dice, pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa. Y ella le dio un hijo. Pero esta acción de David no le agradó al Señor, a nuestro Dios. Claro que no le agradó. Al igual que en el Evangelio de Mateo, aquí se le llama la mujer de Urías. Quizás el último respeto a este hombre valiente que no vio venir lo que le ocurrió. El que sí lo vio fue Dios y no le agradó lo que hizo David. ¿Se dan cuenta que Dios dice la acción de David? No dice lo que hizo David por culpa de Betsabé o lo que hizo David con Betsabé. En el jardín del Edén, hermanas, Dios llama al hombre y a la mujer cuando pecaron. Los dos son culpables y a los dos les llama y con los dos habla y les dice lo que les tiene que decir. En esta ocasión, Dios responsabiliza exclusivamente a David. En la Biblia, cuando dice un día, es que han pasado varios días. De modo que en el capítulo 12, uno dice, un día el Señor envió a Natán a hablar con David. Y Natán le dijo, ahora, ¿quién era Natán? Era una autoridad más alta que la de David. Natán era profeta, era la voz de Dios. Y esto es lo que le manda decir Dios. Esto es lo que Natán le dice. Y esto es muy interesante porque aquí tenemos que recordar que David había sido pastor buena parte de su infancia y su juventud. Se había dedicado a cuidar ovejas, las ovejas de su padre. Entonces él conoce muy bien ese ambiente. Y esta es la historia que le dice Natán. En cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día, el hombre rico recibió un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus muchas ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. La mató. Como ven, esta ovejita que comía en la mesa del hombre pobre. Dios retrata a Betsabé como corderita, la única y amada corderita de este hombre pobre, le hace Urías. El hombre rico es David, que por no acostarse con una de sus muchas mujeres, de sus muchas esposas, va y se roba la del hombre pobre, la única que él tenía. Y lo que yo leo en el texto es que Betsabé es una víctima del rey David. El diccionario bíblico que consulté, el diccionario bíblico de Nelson, usa media página para hablar de la víctima inocente. Y para ellos es Urías. Y ciertamente lo es. Urías fue una víctima inocente. Pero también Betsabé, hermanas. También Betsabé fue otra víctima inocente. Y Dios lo dice. Ahora, el versículo 5 dice que David se puso furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte.
Eso es lo que está diciendo David, que ese hombre merece la muerte. Era un acto tan horrendo a los ojos de David, que se hubieran robado una corderita, cuando el otro tenía muchísimas, y merece la muerte. Y por haber actuado así sin mostrar nada de misericordia, continúa David, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Y entonces Natán le dijo, mira David, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te consagré como rey de Israel. Y el verso 9 continúa con la pregunta, ¿por qué menospreciaste las palabras del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías, el hitita. Pero así dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo y a pleno sol se acostarán con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. Hermanos, si ustedes continúan leyendo 2 de Samuel, del 12 en adelante, van a ver que esto se cumplió. Van a ver que esto que Dios le dijo a David se cumplió, lamentablemente. Y nadie estamos felices con ello. Ahora, yo no encuentro ninguna palabra de condenación para Betsabé en este mensaje. El castigo es para David. Y él se arrepiente. Y en el verso 13 dice que David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Los Salmos 32 y 51 plasman el arrepentimiento de David. Y son salmos que prácticamente hemos memorizado. Y si no lo han hecho, hermanas, yo las invito a que lo hagan. Salmos 32 y 51 nos siguen hablando a cada uno de nosotros, aunque son las palabras de un David arrepentido, de un David acongojado por lo que había hecho. Ahora, Dios perdonó a David. Y yo siempre he dicho que a mí Dios me dio la salvación y la vida eterna. Dios perdonó mis pecados, hermanas, pero no me quitó las consecuencias de esos pecados. Y a David tampoco. ¿Saben qué ocurrió años más tarde? En 2 de Samuel 15:12 dice que mientras Absalón, que era hijo de David, presentaba sus ofrendas al Señor, mandó llamar a Ahitofel, que era consejero del rey y vivía en la ciudad de Gilo. Con esto la conspiración ganó fuerza y los seguidores de Absalón aumentaron. Ahitofel, el hombre que aconsejaba a Absalón contra el rey y que incluso lo hizo huir de su ciudad de Jerusalén, era nada más y nada menos que el abuelo de Betsabé. Cambió de bando. Se alió con Absalón en contra de David. Y yo me pregunto si tendría algo que ver con lo que le hizo David a su nieta. Porque esta mujer tenía esposo y tenía padre y tenía abuelo. Y ellos supieron. Es probable que el resentimiento contra David lo llevó a actuar de esa manera. Ahora, de regreso a la conversación de David con el profeta Natán, le dijo, el profeta Natán le dijo a David, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, ya para entonces el mundo entero estaba hablando mal de David y probablemente también de Betsabé. Le dice Dios, tu hijo recién nacido tiene que morir. El hijo de David murió. Pero ¿saben quién más perdió a su hijo? Betsabé. Betsabé se quedó sin su hijo. Ese bebé que creció en su vientre ahora estaba muerto. Ella se encontraba sumergida en una situación que jamás imaginó. Pasa lo de David y luego lo de su esposo y ahora su hijo. Tragedia tras tragedia en la vida de esta mujer. Yo creo que deberíamos de inventar una palabra que describa a la madre que pierde un hijo. En México hay muchas madres que han perdido un hijo, ¿cierto? En el mundo entero. Hay muchas abuelas sin nieto por culpa de la guerra. Una guerra diferente en motivos y en consecuencias, pero una guerra donde hay muertos igual. Y las mujeres se quedan, y las madres se quedan sin sus hijos.
Y la guerra a la que David no fue, dejó viuda a Betsabé y ahora también la deja sin su hijo. Yo no sé ustedes, pero a mí me da mucha tristeza esa parte de la historia de Betsabé. Podemos imaginar su tristeza, podemos imaginar su dolor. Dios me dio un solo hijo y le pido a Dios que me permita irme antes que él, porque esa es la ley, que los padres mueran primero que los hijos. Y aquí está ella, viuda y sin hijo. Ahora, este no es el final para ella. Después de la muerte de su hijo, versículo 24 dice, y David fue y consoló a Betsabé, su mujer, y se allegó a ella, y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón. Y el Señor amó a este niño. Betsabé es la madre del rey más poderoso, más rico y más sabio de la historia. El rey Salomón, quien asumió el trono a la muerte de su padre, el rey David. Betsabé le dio 5 hijos en total a David. El niño que murió, el rey Salomón y otros 2 hijos. Primera de Crónica 3:5 dice que menciona como hijos de David, nacidos en Jerusalén, a Simea, Sobab, Natán y Salomón, que fue el hijo de Betsabé, la hija de Eliab. Así dice Crónicas 3:5. Más tarde, la vemos interactuar con un rey anciano en su lecho de muerte, defendiendo el derecho de Salomón al trono, porque seguía los conflictos con los otros hijos de David. Luego la vemos a Betsabé otra vez con su hijo Salomón, cuando ya era rey y ella era la reina madre. Y sin más, desaparece de la escena. La lección que Dios nos da a través de la vida de esta mujer ha terminado. Ante un acto de violencia como el que ella sufrió, Dios emerge con una voz fuerte para condenar a David. En aquel tiempo, hace 3000 años, y en el tiempo de hoy. El nuestro es un Dios que ve, que recompensa la obediencia y el amor y condena la traición y la desobediencia. Dios no maquilla sus interacciones con la gente. Nos muestra toda la crudeza de un corazón que se aparta de él. David se arrepiente y Dios lo perdona. Esa es otra lección. No importa qué tan lejos hayamos llegado en nuestro pecado, qué tanto hayamos ofendido, hayamos destruido o violentado, si nos arrepentimos y venimos a Él con humildad y arrepentimiento, Él nos perdona. Es una promesa que se consignó en 1 de Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios reivindicó a Betsabé y perdonó a David. Y esa es la historia del día de hoy, hermanos.